a los usuarios, a las personas, y asumen, creen que es la forma correcta, cómo se debe expresar o cómo se debe escribir en este caso. Y terminamos a veces aceptando, ¿no? El uso se viene imponiendo en los últimos años también en la norma. Claro, como la famosa comisaría, que las comisarías han terminado convirtiéndose, según el hablar general, en comisaría, ¿no? Porque dicen Así es. comisaría. Parece que el comisario debería ser comisario. Es cierto, cierto. O muchas veces decimos onomástico, ¿no? Y a veces no le ponen la tilde, entonces suena onomástico. Onomástico. O ahora hablando del tema del fútbol, por ejemplo, se escucha a los narradores y comentaristas deportivos decir campeón en lugar de campeón. Así es. Oh, Sí, qué y Además eso bien. copian mucho ya han convertido, por ejemplo, o parece que fue más bien un partido de un match de box, porque todos los jugadores ya no disparan, ya no patean, ya no shotean del inglés shot, ¿no? Sino pegan, así es. ¿no? Todos le pegan a la pelota, ese le pega bien, ¿no? Todo. Eso es un argentinismo Argentinismo, que así llegó es. hace más o menos unos 30 años, cuando comenzó Canal 4 a transmitir partidos de fútbol. Primero venían sin audio, pero luego ya venían con el audio de allá. Y comenzaron acá, que tenemos ese don de ser imitadores, y comenzó se constituyó en una manera de transmitir. Es que el periodismo deportivo argentino ha servido al periodismo deportivo peruano como un modelo de guía. Así es. Han seguido los pasos. Claro, el periodismo deportivo argentino tuvo también en algún momento cierta calidad, ¿no? Al momento de poder informar. En los Claro. últimos años también ha decaído bastante. Y Por- entonces nosotros estamos también construyendo en todo caso un estilo y una forma de informar sobre los temas deportivos. Y hoy, en este contexto de Perú, en Rusia y el Mundial, estamos viendo justamente ese desnivel de los quienes están yendo a cubrir los eventos internacionales o los encuentros internacionales. Vemos cómo tienen limitaciones para poder narrar los encuentros, expresar el contexto y sobre todo conocer la historia que es reciente o el contexto no se da y simplemente se transmite hechos muy aislados que para la nueva generación no le da, digamos, la dimensión total de lo que es nuestro fútbol peruano. Así es. Hay una cosa celeste que nosotros podemos observar también, y obviamente todos padecemos de ello, nos incluimos tú y yo, porque creo que ya es general el dequeísmo. Ya nadie dice, por ejemplo, no dice, yo le dije que fuera a tal parte, yo le dije de que fuera a tal parte, ¿por qué el de? Ujú. ¿No? Esa es una forma. O se omite o se pone donde no debe, generalmente. Así es. Siempre decimos, bueno, entonces le informó de que no, y creo que hay una regla fácil para evitarlo, Sí. convertirlo En pregunta, en en pregunta, ¿no interrogación, es sí, cierto? así es. Cuando nos preguntamos, la respuesta nos ayuda a conocer si realmente es necesario el de o de pronto no es necesario. Claro, Y ocurre que cuando uno expresa esa frase, ese pensamiento, y de pronto alguien digita o redacta lo que alguien ha expresado de manera oral, no advierte de que sobra o de que le falta la D. A veces con la rapidez con que uno envía un mensaje no es tan riguroso, pero en el momento en que uno escribe tiene incluso la posibilidad de preguntarse, de corregir y de revisar. He visto en los últimos meses, por ejemplo, cómo expresiones que se dan en el Congreso de la República terminan publicados en el grupo, en la fanpage de Facebook del Congreso, o en los comunicados, o en las notas, tal cual la cita textual. Entonces ahí creo que también tenemos una responsabilidad de corregir o revisar. Bueno, al principio, digamos, tenemos una gran responsabilidad de enviar un mensaje adecuado, correcto, claro, preciso y concreto. Hoy día nosotros estamos conversando con el periodista Jesús Raimundo, que es, como bien dijo don Carlos Gasols, un gran gestor cultural que siempre se ha ocupado, pues, por darnos
las identidades nacionales que tenemos, las diversas identidades nacionales, y que hoy se ve involucrado en un gran proyecto que es La Redacción Nos Improvisa, que al final se terminó convirtiendo en un libro. ¿Cómo fue y cuánto tiempo tiene ya de editado este pequeño libro, pero que tiene muchas cosas adentro? La redacción no se improvisa, es el título. Sí, la redacción no se improvisa, se han editado, tiene ya 2 ediciones y 2 reimpresiones. El próximo año esperamos trabajar la tercera edición con algunos cambios, actualizaciones, agregar alguna información que también nos han pedido. Ha funcionado, digamos, se ha vendido muy bien, hay interés por un sector de los lectores, de quienes tienen interés en conocer las nuevas normas de la ortografía, las pautas que se están dando, por ejemplo, para escribir las expresiones numéricas, el buen uso de los 11 signos de puntuación y sobre todo las pautas para redactar, editar y corregir. De alguna manera el libro rompe cierto mito que se ha establecido de que la escritura solo es para un sector de privilegiados, de personas cuya profesión es escribir, como los escritores o los periodistas, o investigar, como el caso de los lingüistas. En realidad todos escribimos, y en estos últimos años escribimos muchísimo más que en otra época, a través de los nuevos medios y las redes sociales, pero nos estamos encontrando en un contexto donde además nos genera mucha duda de cómo estamos escribiendo estos textos cortos en las nuevas plataformas digitales. Entonces es mucho más difícil de pronto escribir como lo hacíamos antes, ¿no? Los párrafos o manejar los títulos, los intertítulos, o sobre todo argumentar, más allá de informar, de procesar información, de citar fuentes y encontrarle esa pasión a la escritura que se observa muchas veces en las instituciones educativas, los profesores, los docentes, nos encontramos con una situación muy, no sé si llamarle triste o preocupante en todo caso, porque a los estudiantes les cuesta escribir y sobre todo no tienen esa pasión, ese hábito, esa actitud de escribir y que va de la mano con la lectura. Así es. Yo quiero hacerle 2 preguntas. Está el libro, La redacción no se improvisa, ¿está en la actual Feria Ricardo Palma? Está en la Feria Ricardo Palma. ¿Está? Sí, hemos estado también en la Feria de Lima, en la de Trujillo, hemos hecho presentaciones en San Marcos, yo soy sanmarquino, en el Centro Cultural, hemos realizado varias presentaciones en diferentes ciudades. Una de las actividades que realizamos es organizar eventos, digamos talleres y cursos en diferentes ciudades. Muchas veces vamos con el apoyo de instituciones culturales de diversas ciudades y otras veces nos encargamos nosotros de organizar todo el evento y llevar la palabra, el mensaje, ¿no? de la buena escritura. Y que tiene mucha acogida, ¿no? Tienes bastante gente joven que va a estos encuentros. Sí, además, justamente con el interés de acercar estos mensajes a las nuevas generaciones, hemos creado un grupo de Facebook que se llama Taller de Redacción y Estilo. Este grupo de Facebook qué bueno. está, digamos, es de libre acceso, ya somos alrededor de 40.000 miembros. Caramba. Y todos los días atiendo consultas, respondo las preguntas que me realizan, comparto publicaciones, enlaces, artículos de personas que están muy interesadas en el tema, desde amas de casa que quieren ayudar a escribir a sus hijos que están en los primeros años, desde estudiantes universitarios que se encuentran con la duda para elaborar ensayos, columnas, artículos, o como también profesionales que están trabajando sus tesis o los textos académicos. Entonces hay diversos intereses y colegas también periodistas quienes me preguntan sobre, por ejemplo, el tema de los titulares o algunos frases hechas que abundan en el periodismo. Es una relación muy dinámica, muy ágil, muy cotidiana. Todos los días estoy atiendo todos los días, incluidos los fines de semana y los feriados. Inclusive es rapidísimo, Carlos. Mira, tú le haces la pregunta en el Facebook, en el fanpage, y a los 2 o 3 minutos ya tienes la contestación de cómo es que debes escribir. Es bueno. Inmediato. Jesús, sí. Yo te quiero pedir un favor así específico. Don Carlos Gasols
en sus programas siempre hacemos, como es que te dijo él, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre la palabra apertura y la palabra abrir? Ujú. Claro, existe el sustantivo apertura, pero no existe el verbo aperturar, que se ha creado en un ámbito, digamos, financiero o en el ámbito de instituciones bancarias. En todo caso, el correcto uso del verbo sería abrir o inaugurar O iniciar o o iniciar comenzar. o comenzar, dependiendo del contexto. O sea que, claro. Tienes tantas Claro, variedades, terminamos cogiendo un verbo o trabajando con un verbo que no exacto. corresponde. En cuanto al dequeísmo, yo he observado con sorpresa que algunos oradores importantes, entre ellos Alan García, a quien como orador lo admiro, como orador, definitivamente, me parece que es uno de los grandes oradores. Sin embargo, el dequeísmo lo he observado omitiendo el de, Ya la ve. no poniéndola equivocadamente como se hace, sino más bien omitiéndola. Debiendo decirla, no, también pasa Falla. por el error de, Mm, o sea que es un poco complicado, ¿no? Sí, el detalle es que digamos, en las aulas o en los textos siempre se ha hablado del dequeísmo, pero no se ha hablado del queísmo. Y entonces, como siempre hemos dado la mirada o nos hemos fijado en la D, a veces llegamos a tomar decisiones equivocadas. La retiramos cuando en realidad corresponde usarlas. Claro que sí. La segunda pregunta que le quería hacer es, usted habló en cuanto al libro sobre el número de ediciones o reimpresiones. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Ah, perfecto. Eh, Le digo la, porque tengo un libro ajá. y quiero yo corregirlo, no estoy satisfecho con lo que ha Ah, quedado. entonces tendría que trabajar una nueva edición. Digamos, la reimpresión es llevar el libro, o en todo caso, volver a imprimir el libro tal cual. Ajá. Entonces, nosotros hemos trabajado dos reimpresiones de esta segunda edición. En la primera edición hemos encontrado algunos aspectos que no hemos estado a gusto, como usted lo indica, y Ujú. entonces hemos corregido, y entonces ya no es la primera versión. Hemos hecho ciertas correcciones, hemos trabajado ciertas correcciones para la segunda edición. Y lo que ahora hemos trabajado simplemente es volver a imprimir esa segunda edición en dos oportunidades, ¿no? Con tirajes que uno va estableciendo y que se notifican además a la biblioteca y hay todo un sistema ahí. En el caso suyo, si requiere corregir, aumentar, mejorar, etcétera, Ujú. algunos pasajes del Sí, texto, sí, ya sería una nueva edición. una Entonces, nueva se edición. estaría trabajando una segunda edición de su obra. Perfecto, perfecto. Hoy día nosotros conversando con don Jesús Raimundo, que es un gran periodista y que sobre todo pues siempre nos motiva utilizando todos los hashtags, o en todo, bueno, el Michi que era en tus tiempos, Carlos, ahora se llama hashtag, no sé por qué motivo o razón, pero y utiliza con gran acierto los comunicados de los ministerios, los comunicados de las personas importantes y nos dicen todos los errores que tiene este comunicado tan chiquito, ¿no? Sí. Sí, es un trabajo que hemos compartido en los últimos meses y que ha ayudado a mejorar la comunicación desde las instituciones del Estado. Considero que es muy importante trabajar la comunicación clara, aspecto que se viene haciendo ya en otros países, en el Perú todavía no, desde, por ejemplo, la Constitución Política del Perú, que requiere una actualización en ortografía, porque las nuevas normas de la ortografía de la lengua española corresponden al año 2010. La Constitución actual es de años anteriores, entonces Así necesita es. una revisión, pero bueno, es un proceso largo, ¿no? Y también las normas, las leyes, los comunicados, las cartas, la publicidad que se realiza desde el Estado es muy importante ser revisado porque sirve de modelo y de guía. Mi intención no es echar a perder este buen propósito que tienen las instituciones públicas, sino es potenciar y mejorar el tema de la comunicación. Y nos ha servido, recientemente han lanzado la línea 100 desde la PCM y desde el Ministerio de la Mujer,
hemos revisado el aviso, el flyer, y encontramos varias faltas ortográficas. Corregimos, los hemos difundido, y enhorabuena, han Han corregido. corregido, Y sí. entonces se ha vuelto a difundir. O hace unas 3 semanas también revisamos un post que hablaba de la marca Perú, y entonces se había realizado un mal uso de las comas y faltaban algunas tildes. Y corregimos y leyeron el texto y volvieron a corregir, volvieron a publicar. Entonces eso dice mucho, no solo de nuestra marca personal, sino también de la reputación, del prestigio de las instituciones y de todos los profesionales que estamos trabajando en el texto. Creo que el propósito es ese, no es de echar a perder o perjudicar o hablar mal de las actividades o las acciones que viene realizando el Estado, sino de que nos permita comunicar con calidad. Con calidad. A propósito del Perú, he dicho del Perú, y justamente lo he dicho porque eh, de un tiempo a esta parte, digo porque no era así antes, parece ser que las entrevistas a gente no peruana, extranjeros, que vienen acá o se refieren a nuestro país desde otro lugar, otro lugar geográfico, en su tierra o en su viaje, en su periplo que hacen, no dicen el Perú, dicen Perú. Eh, entonces me hace dudar porque es el nombre del Perú como nación, es el Perú o es Perú simplemente. Según la Real Academia de la Lengua Española, ambas formas son válidas. Hay países que aceptan el artículo, como el caso de Perú. Se puede decir Perú o se puede decir el Perú. Ambas formas son válidas. Eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, con la preposición de en la datación, en las fechas. Por ejemplo, hasta antes del año 2000 nosotros decíamos diciembre de 1999 y a partir del Exacto. año 2000 ha surgido por uso mencionar que es diciembre del 2000 y ahora estamos en el diciembre del 2017. Entonces, la RAE ha establecido el mismo criterio. En este caso, corresponde usar el de, pero el uso masivo en América sobre todo ha hecho que se acepte también el del 2017. Pero aquí hay una diferencia en las comunicaciones que se dan desde las instituciones o desde las empresas, corresponde escribir de y no del 2017. En el caso del Perú o de Perú, también están permitidas ambas y Ya. eso figura en el caso de algunos países, pero la RAE establece y señala que no debemos confundir porque hay personas que piensan que el artículo él forma parte del nombre, que el Claro. nombre es Perú. Simplemente al momento de escribir o de hablar, hay quienes usan el artículo y hay personas que no lo usan. Entonces, por lo Claro. tanto, ambos son válidos. Ambas Eh, formas son válidas. en las diferentes constituciones mencionan del Perú, Así es. mencionan el Perú, Así es. ¿no? Con justamente el término que generalmente se empleaba y ahora más se usa omitiendo ¿no? Y le quería preguntar varias, varias cosas sobre eso. En realidad, tendríamos mucho tiempo, necesitaríamos mucho tiempo para hacerle Muchísimo preguntas, tiempo, ¿no? Carlos, muchísimo tiempo. Pero yo, algo puntual, ¿tú crees que las redes sociales y esto de utilizar los emotions o de utilizar las abreviaturas haya tenido que ver con esta deficiencia al escribir de la gente joven? No es categórico el tema. Por ejemplo, mucho se cuestiona en las redes sociales el uso de las abreviaturas, pero el uso de las abreviaturas datan de la época de los romanos, incluso los griegos. En algún momento incluso se prohibió el uso de la abreviatura en Roma y luego en el siglo XVI en Francia. Y las personas y los usuarios nunca hicieron caso, nunca eliminaron, nunca prescindieron de las abreviaturas, como tampoco podríamos tener esa misma actitud hoy. Los usuarios en las redes sociales y fuera del contexto de los medios digitales usan las abreviaturas y crean también siglas y crean acrónimos con este propósito de abreviar, de cortar los mensajes.
Yo creo que la mirada está más bien en el usuario, más que en la plataforma, en estas formas, en estas plataformas digitales que se están usando en estos tiempos. A nosotros, a los usuarios, nos corresponde ser responsables frente a cómo estamos usando la lengua, dependiendo de los ámbitos en los que estamos usando. Existen espacios como la mensajería instantánea, en el caso de WhatsApp, por ejemplo, donde las normas prácticamente no existen. Y la RAE señala de que en esos ámbitos como que se justifica porque la inmediatez, la rapidez y el conocimiento de un grupo muy reducido de personas hace que puedan entenderse, pero no podríamos y no deberíamos trasladar esa forma de escritura a las redes sociales, mucho menos a las escrituras formales. Entonces, las nuevas generaciones están viviendo entre la construcción o la elaboración de mensajes muy cortos, muy puntuales, entre esta forma muy libre de usar las abreviaturas, las siglas. Ya. Todo eso sí está afectando a las nuevas generaciones cuando, por ejemplo, revisamos en las universidades y vemos cómo trabajan los textos. Les cuesta muchísimo elaborar textos rigurosos, textos mucho más claros, correctos. Porque te acostumbras. Se acostumbran. Claro. Ahí está el tema. Y hay una falta de vocabulario increíble, ¿no? Sí. Una preguntita muy rápida, una pregunta que le quiero hacer, don Jesús Raimundo, es, yo en varios diccionarios he encontrado la persona correcta, el término correcto según esos diccionarios, acerca de quien diserta, quien hace una conferencia, conferenciante y no conferencista. Ujú. Pero lo que abunda es Conferencista. dicen conferencista, Así es. ¿no? Y no conferenciante. Sí. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué cosa es lo...? La mirada que da la RAE es la siguiente. En los últimos años está haciendo, digamos, está incorporando no solamente nuevos significados, sino también, o acepciones, sino también nuevos términos. Está teniendo a través justamente de los nuevos medios y las redes sociales un mayor acercamiento a todos los usuarios, Y entonces estos nuevos términos que se usa terminan siendo aceptados por la RAE. En algún momento conviven ambas versiones entre lo que se establecía, pero la RAE también indica y dice de manera muy clara, nosotros cada vez menos tenemos, digamos, influenciamos o influimos menos en la opinión pública o en los usuarios, sino son los medios de comunicación quienes están teniendo un papel muy poderoso de ver, de legitimizar o de considerar cuáles son las palabras que se van dando. Y en realidad el gran papel que nos toca es a nosotros, que somos los usuarios. Claro. Bueno, agradezco infinitamente su visita y nosotros tenemos que hacer un corte para seguir conversando con otra persona invitada también.